un solo día, sino como invitada para muchos más. ¿Ok? Gracias y bueno. Si anochecer tu con me sulla finestra mostrano tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la noce che hai incontrato per strada. Sono sola, sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, tu mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Gracias.
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En mi mesa te diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Esa me hiciste un lugar, te recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me hiciste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, te quiero, vienes a buscarme. Y me encuentras en un lugar terrible. Por inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me hiciste un lugar, te recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Esa me hiciste un lugar, te recibes en casa para siempre. Mil gracias. Pues buenos días otra vez, gracias por estar aquí con nosotros, a quienes están aquí en persona, pero también a quienes el día de hoy nos sintonizan en internet. La verdad es que hoy tenemos mucho de qué hablar. Y de cosas que nos pasan a ti y a mí comúnmente. ¿Quién de ustedes ha pensado alguna vez que la etapa por la que está pasando en su vida
no es necesariamente la más productiva desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista personal. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Ok. ¿Les ha pasado alguna vez que piensan que en este momento pues no están siendo tan útiles, o lo que están haciendo no tiene tanto impacto, o lo que están haciendo no tiene el alcance que ustedes hubieran querido? ¿Alguna vez han pensado así? ¿Sí? Bueno, pues el día de hoy justamente vamos a hablar de un momento en la vida del apóstol Pablo, en el que él escribió una de las epístolas probablemente más alentadoras del Nuevo Testamento. Esta carta es la carta a los Filipenses. Y quiero contarte que esta carta, junto con otras, se escribieron desde las prisiones de Pablo. En el caso de Filipenses, no sabemos con exactitud, hay algunas dudas sobre si fue en su primer arresto en la ciudad de Roma, o si fue en un arresto que tuvo previo, inmediatamente antes de llegar a Roma, en la ciudad de Éfeso. Pero lo cierto es que Pablo estaba en la cárcel. Y muchas veces tú y yo podemos medir el impacto de lo que está pasando en nuestra vida, o de nuestro ministerio, o del alcance de nuestra vida en general, por aquellas cosas que nosotros hacemos. ¿Quién de ustedes piensa que está sirviendo mucho a Dios si predica la Biblia? Me incluyo, o sea, pues sí nos pasa, ¿verdad? ¿Qué sucede si, muchas veces pensamos, oye, estoy cantando, estoy predicando, estoy yendo a 20 lugares, estoy dando 3 estudios al día, estoy sirviendo tremendamente? Y seguramente para Pablo, un hombre que además era muy activo, debe haber sido complicado el hecho de estar preso, en algunos casos prácticamente incomunicado o poco comunicado, y aparentemente estar desperdiciando su tiempo o desperdiciando su vida. Muchas veces tú y yo nos preguntamos, y esto pasa mucho con personas que tienen cierta edad, o personas que están pasando por problemas de salud, o también a veces por personas que por su situación en particular, en ese tiempo no están teniendo mucha actividad o no están teniendo relación con muchas personas. Y empezamos a pensar, mi vida no está siendo productiva, no es lo que debería, no estoy sirviendo como debería. Quiero decirte que varias de las epístolas, y probablemente las epístolas con mayor impacto dentro del Nuevo Testamento, Pablo las escribió metido en un calabozo, metido en una cárcel, estando en arresto domiciliario, estando en lugares donde él no tenía mucho acceso para poder predicar el Evangelio. Hay veces que tú y yo pensamos que no estamos en el lugar correcto por no estar haciendo aquellas cosas a las que nosotros le damos la mayor importancia. Sin embargo, Dios estaba usando a Pablo de una forma extraordinaria. ¿Ustedes han leído sobre predicaciones de Pablo? Pues muy poco, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos un par de pequeñas predicaciones de Pablo, pero no mucho más. Sin embargo, todos leemos con cierta frecuencia, al menos eso espero, las epístolas de Pablo, ¿cierto? Aquello a lo que no le dábamos tanta importancia se convirtió en algo tremendamente importante. Hace poco leía la biografía de un músico que en lo particular yo admiro mucho, me gusta la música clásica, y este músico hoy en día es conocido como probablemente el músico con mayor impacto, o el compositor con mayor impacto en la música clásica en toda la historia. Su nombre es Juan Sebastián Bach. Quiero decirte que él era cristiano, y muchas de las obras que él compuso, las compuso como una forma de alabar a Dios, como una forma de servir. Él escribió, por ejemplo, Jesús, alegría de los hombres, probablemente uno de los himnos más conocidos y más hermosos que hay. Él escribió, por ejemplo, no sé si sabías esto, pero las cantatas de Bach, ¿no? Utilizan música escrita por Martín Lutero y son probablemente, o fueron probablemente, las canciones de alabanza más importantes durante 2 siglos en toda Europa. Este hombre, sin embargo, nunca fue famoso, nunca fue particularmente popular, nunca fue muy conocido. Él simplemente los domingos iba a una iglesia, así como ustedes vienen aquí, por ejemplo, pues él iba a una congregación, entonces él tocaba el órgano en esa congregación. Pero él sentía que lo que estaba haciendo tenía un impacto tan importante que para cada domingo componía algo diferente. Esto es algo extraordinario. Quiero decirte que es el compositor más prolífico de toda la historia. Él componía algo nuevo. En una oportunidad lo invitaron a pasar unos días, lo invitó a un conde que le había gustado su música y todo, lo invitó, ¿no? Entonces él, como agradecimiento por la invitación, como no era un hombre que tenía mucho dinero, pues le escribió un par de conciertos, se llaman los conciertos de Brandenburgo.
Y son dos de los conciertos más importantes de la música clásica. Y él se lo hizo, pues en un rato, ¿verdad? Se puso a componer, pues como un regalo, ¿verdad? Un agradecimiento porque le habían invitado de fin de semana. Oye, su vida no sirvió para nada, porque no fue famoso, no fue popular, no ganó mucho dinero. Quiero decirte que cuando Juan Sebastián Bach murió, muchas personas ni siquiera sabían lo que había compuesto. Años después, otro gran compositor del periodo romántico, tomó todo aquello y empezó a escarbar un poco y empezó a encontrar y encontrar y dijo, ¿pero qué es esto? Es auténticamente una locura. ¿Por qué te cuento esta historia de Bach y por qué empecé contándote esta historia de Pablo? Porque muchas veces tú y yo estamos haciendo cosas con todo nuestro corazón, sirviendo para la gloria de Dios, y a veces no son, en ese momento al menos, no tienen el impacto que pensamos o no tienen la trascendencia que pensamos. Muchas veces tú y yo estamos compartiendo estudios de la Biblia, y es el mismo grupo por varios años, y no vemos en sí mucho fruto de lo que estamos haciendo. A veces tú y yo podemos estar en un grupo como este y predicamos y hacer, pero a veces no vemos tanto fruto de inmediato de toda la labor que estamos haciendo. Pero hay una expresión maravillosa en la Biblia que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. El día de hoy justamente vamos a hablar de un espacio dentro de la epístola a los filipenses, donde Pablo les dice prácticamente, no importa lo que estés haciendo, no importa en qué te esté llamando Dios a servir, no importa cuál sea tu actividad, hazlo todo para la gloria de Dios. Y si lo que tú hiciste hoy te parece que no tiene tanto impacto, no importa. Porque si tú estás sirviendo en el lugar donde Dios te ha puesto, de la forma en la que Dios te ha pedido hacerlo, y para su gloria, lo que tú estás haciendo va a tener una trascendencia mucho mayor que lo que alcanzas a imaginar o a ver en el corto plazo. Los seres humanos tenemos un problema. Se llama indisciplina. ¿Sabes por qué no somos disciplinados? Porque no vemos los resultados de corto plazo y eso nos alienta. ¿Por qué tú y yo nos cuesta trabajo estar a dieta? Pues porque dejamos de comer un postre o dejamos de comer esto o lo otro, pero sin embargo la báscula no refleja inmediatamente, ¿verdad? La bajada de peso. Entonces decimos, caray, no estoy logrando nada, 100 gramitos nada más y no comí postre y no hice esto y corrí 2 kilómetros y solo 100 gramitos, no, pues esto no parece que tenga mucho impacto. Sin embargo, Dios lo que nos enseña es que tú y yo tenemos que aprender a hacer lo correcto, a vivir por los principios correctos, de la manera correcta, sin preocuparnos por el resultado de corto plazo. Porque Dios a su tiempo, dice la Escritura, va a traer una cosecha importante, va a traer fruto a aquellos que hemos sido ejercitados en esta paciencia. La paciencia no es cuando tú haces algo 2 veces, es cuando tú sigues haciendo lo mismo después de 3 o 4 o 5 o 10 veces. Eso es paciencia, eso es constancia y eso en el fondo es disciplina. Y los seres humanos no somos particularmente disciplinados. Estos días es casi inevitable, he visto algunas escenas y algunos eventos de la Olimpiada actual. Y yo pensaba, uno de estos muchachos, por ejemplo, que está corriendo una carrera, seguramente tiene una oportunidad en la vida de ganar una medalla olímpica. Tal vez en el mejor de los casos, tal vez dos oportunidades en toda su vida. Sin embargo, para poder estar en el momento correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta, él tiene que entrenar toda su vida. ¿Sabes qué es increíble? Muchas veces tú y yo tenemos que vivir toda una vida de fidelidad para que Dios esté usando nuestra vida y en algún momento en particular haga algo extraordinario que tú y yo ni siquiera nos imaginamos. Una vez una persona me dijo, ¿cómo puedo estar listo para la segunda venida de Cristo? Le dije, estando listo todos los días. Sería muy fácil que Dios nos mandara un correo, bueno, ahora ya no, un WhatsApp, ¿verdad? Y que nos dijera, llego el 18 de abril del año 2024, bueno, sí, ya no puede ser, pero 2025, ¿verdad? Y entonces tú y yo estaríamos los 2 o 3 meses previos, en el mejor de los casos, preparándonos para ese momento. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere una vida de constancia, que tú y yo vivamos todos los días esperando su venida, que tú y yo vivamos todos los días sirviéndolo en el lugar y en la forma que Dios nos ha puesto. Y si tú tienes que hacer algo que consideras que no es tan relevante o que no tiene tanto impacto, simplemente lo que tienes que hacer es no pensar en ello y hacerlo todo para la gloria de Dios.
Quiero decirte que mientras Pablo escribía aquellas cartas, que en su mente tal vez no tenían la misma importancia que una gran predicación en Éfeso o que una gran predicación en Corinto o en otro lugar, estaba escribiendo unas cartas que trascenderían. Han pasado 2000 años. Y esas cartas a ti y a mí nos siguen enseñando, alentando y fortaleciendo. Así es que lo que él estaba haciendo en aquella cárcel o en aquella situación era algo que tendría un impacto no de corto plazo, sino que tendría varios miles de años de impacto. ¿Ya me entiendes para dónde vamos? Muchas veces lo que pasa es que tú y yo empezamos a minimizar la importancia del trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas en ciertas etapas de la vida, simplemente porque no vemos grandes resultados. Yo recuerdo que hace años en nuestra iglesia organizábamos todos los años campañas evangelísticas, siempre en un fin de semana en diferentes lugares. ¿De acuerdo? Esto se sigue haciendo ahora, pero me refiero en ese momento era siempre el mismo fin de semana prácticamente. Y recuerdo que cuando terminaban las campañas, nos reuníamos todas las personas que habíamos predicado con el pastor principal de la iglesia, y entonces contábamos un poco cómo nos había ido a todos, ¿no? ¿Y sabes qué me llama la atención? Hubo un momento en el que casi era, ¿y a ti cómo te fue? 25 personas recibieron a Cristo. Ah, ok, está bien. ¿Y a ti? 50. ¡Wow! ¿Qué te fue mejor? ¿Sabes qué es lo que pasa? Un poco, y no se hacía con esa intención, pero un poco siempre en nuestra mente, los números, los resultados, son aquellas cosas que nos mueven, ¿ok? A seguir haciendo lo que hacemos. Bajé 200 gramos en lugar de 100 gramos, se convirtieron 10 personas más, dicté 3 kilómetros más de estudio, este mes he logrado 3 kilómetros más de líneas de estudio, ¿cierto? Entonces estoy logrando algo importante. Todo eso es solamente algo que a ti te está haciendo sentir bien, pero no necesariamente es lo que Dios quiere para tu vida. Siempre me ha llamado la atención cuando estamos muy ocupados en el trabajo. ¿Alguno de ustedes ha estado muy ocupado? ¿Sí? Y hay muchas veces que tienes que firmar cosas y tienes que hacer y cambias papeles de lugar y saliste de tu oficina o de tu taller o del lugar donde estés realmente cansado. ¡Wow! ¿Cómo trabajé hoy? ¿Y lo que hiciste sirvió de algo? Bueno, pues no mucho, pero no importa. Me cansé muchísimo trabajando. Quiero decirte que muchas veces en el ámbito espiritual caemos en este mismo error. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de no hacerlo. Hoy te voy a presentar unas palabras del apóstol Pablo que seguramente, entendiendo esto que estamos tú y yo platicando este día, les escribe a los filipenses diciendo lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Les dice, ni siquiera estoy presente ahora, o sea, ni siquiera sé lo que están haciendo, pero les invito a que vivan preocupándose con temor y temblor de su salvación. Hoy esto quiere decir que tú y yo tenemos que estar asustados por nuestra salvación, claro que no, tenemos que estar profundamente agradecidos, pero tenemos que tener un respeto muy reverente por lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, por lo que Dios nos ha dado a través de la salvación. Esto debe ser algo que tú y yo pensemos todo el tiempo. Tú me vas a decir, bueno, pues yo no he pensado mucho en la salvación en estos últimos días. Quiero decirte que tú y yo tenemos que aprender a vivir por la cruz y para la cruz toda nuestra vida, siempre recordando lo que Dios ha hecho por nosotros en cuanto a nuestra salvación, pero también lo que Dios quiere hacer en las vidas de otras personas a través de esta misma salvación tan grande que tú y yo hemos recibido. Muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero muchas veces nosotros reaccionamos mejor cuando estamos supervisados, ¿no? ¿No? ¿No te pasa? A ver, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Cuántas canciones cantaste hoy? Es que como está Tatiana, hoy voy a hacer bromas sobre las canciones, no es por ahí, pero ¿cuántas cosas hiciste hoy? ¿Cuántos folletos diste hoy? ¿Cuántas cosas? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando tú y yo a veces no tenemos esta supervisión o alguien no está viendo lo que hacemos, pues entonces nos relajamos un poco. Quiero decirte que lo más importante en la vida cristiana es lo que tú vives cuando nadie lo ve. Esta es la parte más importante. Cuando tú y yo estamos aquí, seguro te peinaste, pues espero que sí, para venir, ¿no? Se ven todos muy bien peinaditos, así es que no me preocupa.
Seguramente te arreglaste para venir aquí, seguramente llegaste con una buena expresión porque venías a escuchar un mensaje cristiano, entonces seguramente saludaste muy bien a aquellos que son tus amigos en este grupo, y todo muy bien, pero la pregunta es, ¿y qué sucede cuando nadie te ve? ¿Y qué sucede cuando tú estás solo? ¿Qué sucede cuando tú estás en la intimidad con el Señor? Eso es lo que determina nuestra vida cristiana. No lo que hacemos cuando todos los demás nos ven, sino aquellas cosas que suceden cuando nadie te revisa, cuando nadie opina, cuando nadie te puede ver. Eso determina, en realidad, la profundidad de tu vida cristiana. El apóstol Pablo les decía a estas personas en Filipos, ¿sabes? Ya no estoy hoy, pero sé que van a seguir siendo obedientes porque ustedes lo son. Porque ustedes viven de esa manera. Porque yo sé que puedo descansar completamente en que ustedes aman al Señor y lo van a seguir siguiendo, independientemente de las circunstancias. Esta mañana me gustaría hacerte alguna pregunta. La primera de ellas es, ¿qué sucede en tu vida cuando nadie te ve? Hace años escuché una hermosa canción de un cantante cristiano, que justamente dice, la letra dice eso, cuando nadie me ve. Y sabes que siempre me ha llamado la atención pensar en qué sucede cuando la puerta de tu cuarto está cerrada, cuando nadie sabe lo que está sucediendo, o cuando estás aún en medio de muchas personas, pero inmerso en tus propios pensamientos. ¿Qué sucede en tu corazón? Bueno, eso que sucede en tu corazón, eso eres tú. Y eso es lo que Dios te ha llevado a crecer. Todo lo demás simplemente es lo que nosotros queremos presentarle a los demás como lo que es nuestra vida. A veces se nos escapa y el disfraz nos queda chico, ¿no? Y de repente reaccionamos mal ante una situación y luego, no, pero espérame, soy cristiano. Déjame ponerme otra vez en orden, ¿no? Cuando en realidad tú y yo no estamos viviendo de esa manera. Continúa el apóstol Pablo diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta parte es maravillosa porque al final lo que te dice es, no trates de esforzarte por ser o por aparentar ser lo que no eres. Dios es el que produce la convicción para vivir la vida cristiana y Dios es el que además puede hacer que eso se convierta en una realidad en tu vida. ¿Sabes cuál es uno de los conceptos más importantes de la vida cristiana? La gracia. Tú y yo no podemos servir sin gracia. Tú y yo no podemos vivir para Cristo sin gracia. Pero tú y yo no podemos aparentar la gracia. Aunque tú y yo intentemos hacerlo, voy a ser gracioso. No, no es cierto. Imposible, no podemos aparentar la gracia. La gracia es algo que simplemente es la consecuencia de tu relación íntima con el Señor. Hace un momento te dije que lo más importante en la vida cristiana era lo que sucedía cuando la puerta estaba cerrada. Pero quiero decirte que lo que sucede en la intimidad de tu vida con el Señor es lo que se refleja todos los días en tu vida diaria. Esa es la realidad. Cuando Moisés pasó días en aquel monte con el Señor, ¿sabes qué sucedió? Su cara brillaba de tal manera que tuvieron incluso que ponerle algo porque los deslumbraba. Esta era la consecuencia de una relación profunda con el Señor. No te estoy diciendo, o sea, el mismo Moisés al que le pusieron esto, ¿no? Después agarró y rompió aquel becerro y tiró y te das cuenta que tuvo todo un acto que a lo mejor no debió haber hecho, pero te estoy diciendo que había un reflejo importante de su relación con Dios en su vida cotidiana, en su vida diaria. Esto no se puede fingir. Y esto no se puede lograr porque tú te esfuerces. Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que tiene que cambiar tu corazón. Dios es el que te tiene que llevar a vivir de otra manera. Y esto solo sucede cuando tú pasas tiempo con Él y le permites entonces que Él te vaya moldeando. Hay veces que tú puedes ver la vida de una persona y después de varios años dices, parece que la persona ni siquiera es igual que la que yo conocí. Ha cambiado mucho. Y entonces empezamos a decir, bueno, ha cambiado mucho porque ha pasado el tiempo, porque ha envejecido, porque se ha casado. No, la persona puede cambiar mucho en forma muy positiva por el trabajo de Dios en su vida, porque Dios va moldeando su vida. Hay veces, sin embargo, que ves que la persona sigue igual por muchos años, ¿no? Hace un tiempo una persona llegó conmigo y me comentó, vino a quejarse conmigo en realidad de un problema de su vida,
Lo que me llamó la atención es que hace casi 20 años se había quejado de lo mismo. Mi preocupación no fue escucharlo, pues mi preocupación fue que en 20 años no había pasado nada. Ese es el problema real. El tema es que tu vida y la mía deberían estar siendo transformadas todos los días. Dios tendría que poner ciertas convicciones. Recuerdo que una vez una persona que estaba viviendo de una forma, bueno, pues que no correspondía a lo que enseña la Biblia, recuerdo que se acercó y me dijo, mira, yo vivo así, pero es que yo no tengo las mismas convicciones que tú. Y le dije, pues yo no sé dónde compraste tu Biblia, pero si es igual que la mía, no hay convicciones distintas. La única diferencia es si quieres vivir en ellas o no. Pero lo que está en la Biblia es la base de nuestras convicciones, ¿cierto? Y tú y yo podemos fingir un poquito diciendo, es que bueno, yo no lo he entendido igual, o yo no tengo las mismas convicciones. No. Cuando tú y yo vivimos para Cristo, Dios produce dentro de nosotros el querer hacer las cosas, pero también la disciplina, la fuerza, la gracia, para que tú y yo podamos vivir en ellas cuando normalmente no podríamos hacerlo. Así que esta parte del mensaje de Pablo es vital. Uno, no puedes fingir la espiritualidad. No hay forma, ¿eh? No hay forma. Los corintios lo intentaron y se pusieron a hablar en lenguas. ¿Y sabes qué sucedió? Todo el mundo dijo, se han vuelto locos, nadie los entiende. Tú no puedes fingir la espiritualidad. Simplemente muchas personas creen, por ejemplo, los gálatas pensaban que haciendo muchas obras, haciendo muchas buenas obras, entonces eran mucho más espirituales. Pero Pablo los amonestó diciendo, no es por ahí. Lo que ustedes están haciendo es pretender o fingir una vida que no refleja su relación con Dios. Hoy te quiero invitar a que vayas más profundo, que revises un poco tu propia vida, tu propio corazón, y que tú me digas, no a mí, pero que tú te digas a ti mismo, ¿realmente estoy permitiendo que Dios haga el trabajo en mi vida? ¿O yo estoy fingiendo? O aún más, tal vez no lo estás fingiendo. Tal vez simplemente, como dice la Escritura, son mandamientos de hombres que nos han sido enseñados, ¿no? Muchas veces tú y yo enseñamos cosas que alguien nos enseñó. Recuerdo hace muchos años cuando yo estaba terminando la carrera. En ese tiempo había que preparar una tesis y hacías un examen sobre tu tesis. Y entonces, bueno, pues yo estaba un poco ocupado preparando la tesis, pero además ocupado viendo qué pasaba con los exámenes y todo. En general, esos exámenes solamente permitían que tú explicaras un poco tu trabajo y casi siempre eran un poco para que la familia te felicitara y te aplaudiera y cosas así. Pero recuerdo que me enteré de una cosa que me sorprendió mucho. Alguien había reprobado su examen profesional y dije, pero eso no puede ser. ¿Pero cómo puede ser? Eso no puede ser. Entonces empecé a investigar un poco qué fue lo que pasó. Este joven había escrito un trabajo y cuando se lo presentó a uno de los sinodales, a uno de los profesores, el profesor le dijo, mira, yo no estoy muy de acuerdo con tus conclusiones, pero está bien, el día del examen lo conversamos, no pasa nada. Finalmente el profesor no fue al examen, pero su propio director de tesis se volteó y le dijo, oye, creo que tu tesis ha creado un poco de polémica, ¿por qué no nos dices por qué hiciste esto? Y contestó, porque usted me lo dijo. Espero que cuando llegues al cielo no digas, porque mi pastor me lo dijo, porque Ángel me lo dijo. Esperaría que sea una convicción propia, que sean más bien convicciones que Dios produjo, así dice, el querer como el hacer, que sean convicciones propias, provenientes de tu relación personal con Dios y de lo que estás aprendiendo a través de la Escritura, a través de su palabra. Si no, son mandamientos de hombres que te han sido enseñados. No vivas conforme a mandamientos de hombres. Nunca, no importa quién te los dé. No importa que sea el más espiritual, no importa que sea el mejor de los pastores, no importa. Nunca vivas conforme a los mandamientos de una persona. Vive siempre conforme a las convicciones, a las decisiones que tú tomes en tu corazón, llevado por el Señor, movido por el Señor Jesucristo. Esto es importantísimo. Nunca trates de fingir una vida. Muchas veces organizamos, por ejemplo, campañas evangelísticas y a veces le decimos a alguien, oye, ¿por qué no pasas al frente y compartes tu testimonio? ¿Cómo conociste a Cristo? Y entonces, bueno, y espero que así lo hagan, por favor, se lo toman muy en serio y se ponen a escribir su testimonio y luego lo pulen, aquí debe haber una coma, y aquí le pongo punto y coma, y aquí tengo que hacer una detención, y aquí toso un poquito, yo qué sé yo, ¿no? Como tú lo hayas preparado.
Pero, ¿sabes? Siempre que llegan conmigo y me dicen, oye, ¿cómo ves mi testimonio? Le digo, no me preocupa tanto lo que has escrito, me preocupa tanto lo que vives. Eso es lo que me preocupa. Porque si tú pasas al frente y le cuentas a alguien una historia que no tiene que ver con tu vida, ese no es tu testimonio. Pero además todavía peor, lo que tú les estás contando, ¿no? En realidad no tiene ningún impacto. ¿Cómo saber si estás dando un buen testimonio? Siente en la primera fila a alguien que ha vivido contigo durante esos años o alguien que esté viviendo ahora. Sí, Dios me ha cambiado y me ha hecho muy feliz. La persona al frente dice, ah, caray, pues yo no lo veo tan contentillo. Bueno, pues si tú no puedes decir eso delante de esas personas, quiere decir que tu testimonio es lo que tú quisieras ser, pero no es lo que eres. Yo siempre te recomendaría, por supuesto, prepara tu testimonio, compártelo con otras personas. Pablo lo hacía en forma excepcional, pero prepara mejor tu corazón, porque si tu testimonio está bañado con una capa importante de gracia, no importa lo que digas, Dios le dará un impacto demoledor a tu testimonio para alcanzar las almas para Cristo. Pero ¿sabes qué? Estoy leyendo la Biblia, estoy estudiando la Biblia, estoy tratando de hacer todo esto, pero de repente me siento abrumado porque son muchas cosas sobre las cuales yo no tengo victoria, cosas que yo ni siquiera puedo hacer. ¿Cómo le hago? El querer como el hacer por su buena voluntad. No importa lo que tú puedes hacer, importa lo que Dios puede hacer. Lo único que te separa de la vida espiritual más alta son tus decisiones, no la incapacidad de Dios para llevarte ahí, sino tus decisiones. Así que aprende a tomar decisiones, permitiéndole a Dios que tome tu vida, obedeciendo lo que te dice, ¿te acuerdas? Obedecer, decía Pablo, obedeciendo lo que Dios te dice, y en el momento que eso suceda, se convertirán en realidades en tu vida. Oye, es que yo no puedo con mi temperamento, es que yo soy súper iracundo, soy muy colérico, me enojo mucho. ¿Cómo le hago para tener victoria sobre eso? Pasando tiempo con el Señor y Él producirá en ti lo que tú no puedes, templanza y mansedumbre. Oye, es que yo soy una persona que me siento por todo, ¿verdad? O sea, a mí me dicen cualquier cosa y me siento ofendido y me siento mal y me siento dolido. ¿Cómo le hago para no sufrir de esa manera? Pasando tiempo con el Señor para que cambie tu corazón y puedas empezar a amar a aquellos que te ofenden y puedas empezar a no verte a ti mismo, sino a ver lo que es de Cristo Jesús. Cuando eso sucede, entonces son cambios reales que tú sí puedes compartir en tu testimonio. Pablo decía, yo era un perseguidor, yo era un asesino, yo era un hombre religioso, pero en el fondo era falso. Y ahora soy el perseguido y no me importa. Ahora he perdido todo, pero lo tengo todo por amor de Cristo. Y ahora mi vida tiene un sentido que no tenía. ¿Quieres un testimonio más largo? No hace falta. No hace falta. Hace unos años tengo un buen amigo que hace unos años le pidieron que compartiera su testimonio. Le dijeron, no tomes más de 5 minutos. Y él pasó al frente y dijo, la verdad es que yo tenía todo y no era feliz. Hoy tengo a Cristo. Tengo lo mismo, pero ahora sí soy feliz. 5 segundos. No necesitó 5 minutos, pero la gracia que había en su vida hizo que las personas dijeran, yo quiero eso. Yo quiero vivir de esa manera. Eso es lo que tú y yo tenemos que vivir, no de otra manera. Permite entonces que Él produzca el hacer y el querer por su buena voluntad. Continúa diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Parece que nos conocen, ¿verdad? Sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Te suena conocido? Siempre estamos con contiendas. Hoy es que no me saludaron en la puerta, hoy es que pasó tal cosa, hoy es que esta persona no se comportó como debía, hoy es que este no me saludó. ¿Te suena conocido? ¿Sabes qué es maravilloso? Cuando lleguemos al cielo no tendremos naturaleza, ¿no? Y entonces no vamos a tener problema, ahí sí nos vamos a amar. De verdad, qué maravilla, ¿no? Pero tú puedes empezar desde ahora. Tú puedes empezar a hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin contiendas.
No te compares con los demás. Dios tiene un ministerio para ti. No importa el número de gentes que van a una predicación. No importa el número de estudios que has podido dar. No importa cuántos discípulos tienes. No importa. Nada de eso es importante. Lo único importante es cómo está tu relación con Dios. Nada más. Y lo que te han puesto a hacer, hazlo sin murmuraciones y sin contiendas. No te compares con nadie. No te preocupes. Haz lo que es para ti. ¿Cómo puedo saber si efectivamente estoy viviendo de esta manera? La pregunta importante es, ¿cuánto te gozas cuando escuchas los éxitos de los demás? Ok, ya entendieron. ¿Cuánto te gozas cuando a los demás les va muy bien? ¿Cuánto te gozas cuando la vida de los demás es exitosísima y todo sale muy bien y precioso? Si tú no puedes gozarte por completo en esa situación, significa que hay contiendas en tu corazón. Significa que hay envidias en tu corazón. Y significa que tú no estás de acuerdo con lo que Dios te está dando en este momento. Quiero decirte algo, habrá momentos en los que Dios te ponga a hacer muchas cosas o te dé muchos frutos, y habrá momentos en los que no se vea nada en tu vida. Todos los que estamos aquí hemos pasado por tiempos en el desierto. Bueno, algunos de ustedes no, porque son superestrellas, pero todos hemos pasado por el desierto a veces, y hemos pasado por momentos en los que no se ve nada, y los que pareciera que no está pasando nada, pero estaba pasando mucho más de lo que te imaginas. Y una vez pensaba en un hombre que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento. Este hombre se llamaba Moisés. Cuando tú lees la vida de Moisés, te das cuenta que tenía una capacidad de liderazgo impresionante. Era un líder espectacular. Había sido preparado prácticamente desde su infancia para ser un gran líder. Fue educado en lo mejor de Egipto, la nación más importante del mundo en ese momento. Fue educado como si fuera el nieto de Faraón, es decir, con todos los cuidados, preparado por los mejores maestros. Era un hombre con una capacidad extraordinaria. Nos lo encontramos después. Es más, su suegro lo tiene que parar y le dice, oye, no abuses, o sea, estás juzgando a demasiada gente. Estás aconsejando a demasiada gente. Esto no puede ser, o sea, tú tienes que delegar un poco. Era un hombre con una capacidad increíble. Pero, ¿sabes? Dios lo tuvo que mandar al desierto por muchos años a ser pastor de ovejas. ¿Tú sabes lo que significa ser pastor de ovejas? Si no, te invito a que pases un día, me sustituyes 2 o 3 días y luego me platicas. Y yo no tengo ovejas, o sea, yo tengo ovejas como ustedes, no ovejas de las de lana, que son, no sé si son más complicadas o menos, pero bueno, del estilo. Pero lo que te quiero decir es que ser pastor no es particularmente un oficio fácil. Los pastores de ovejas pasan noches sin dormir, porque están cuidando, supervisando a sus ovejas. Los pastores de ovejas están todo el tiempo preocupados por unos animales que además no son particularmente agradecidos. Son bastante ingratos, bastante difíciles de manejar. Ahora imagínate ser pastor en el desierto. O sea, échate un trabajo facilito, ¿me entiendes? O sea, a Moisés le pusieron un trabajo muy complicado y tú dirías, ¿por qué un gran líder? ¿Por qué una persona preparada para guiar a multitudes, a millones de personas, con visiones clarísimas sobre la vida, con visiones tan claras sobre Israel que ni Israel lo entendía? O sea, ¿por qué una persona de ese calibre, por qué una persona preparada así por Dios, está con unas cuantas ovejitas en el desierto? Pues Dios se equivocó. Dios lo mandó al lugar que no era. Dios lo mandó a un lugar donde se están desaprovechando sus capacidades. Pero cuando tú y yo leemos la historia completa, nos damos cuenta de que Dios estaba preparando a Moisés para el ministerio más importante de su vida, de la forma más importante que tú y yo nos podemos imaginar. Dios estaba creando en Moisés lo que un gran líder espiritual necesita: paciencia, mansedumbre, templanza. De otra manera, en la primera crisis hubiera matado a algún israelita. Ya tienes que creer. Otro. Pero Moisés, sin embargo, se mantuvo de tal manera que Dios hablaba de él como el hombre más manso en la tierra. Un hombre manso. ¿Cómo puede un líder colérico, un líder tremendo, convertirse en el hombre más manso de la tierra? Con el trabajo de Dios. ¿Dónde sucedió? En el desierto.
cuidando ovejas en el desierto. Ahora déjame preguntarte algo. ¿En qué parte del desierto te encuentras tú? Yo no sé cuál es tu capacidad o no. Yo no sé cuál es el plan o el ministerio que Dios tiene para tu vida. Pero lo que sí sé es que Dios te está preparando para las siguientes etapas de tu vida. Eso sí lo sé. ¿Cómo lo está haciendo? Como lo necesites. A unos los prepara como a Él, creando mansedumbre y disciplina. A otros los prepara desarrollando su paciencia. A otros los prepara desarrollando un carácter para vivir siempre conforme a lo enseñado en la Biblia, cuando no son personas de tanto carácter. A otros Dios los prepara simplemente enfrentándolos con las circunstancias porque son un poco más pusilánimes en su vida. Y así Dios irá haciendo el trabajo necesario en su querer y hacer, por su buena voluntad, para que tú le puedas servir y para que tú siempre seas la persona que Dios quiere usar. Sin murmuraciones y sin contiendas. Moisés pudo haberse sentado ese día, ¿no?, en medio del desierto, y haber dicho: Dios, ¿y a mí por qué no me das lo que le das a Jetro? ¿O por qué no me das lo que le das al otro? Pues, ¿verdad? No sé si te suena conocido eso. Claro, es que Ángel tiene la vida muy fácil. Claro, lo que pasa es que fulanito tiene la vida resuelta. Bueno, es que el otro tiene sin murmuraciones, sin contiendas, agradecido por lo que Dios te da y pidiéndole a Dios que donde estés puedas glorificar su nombre. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjate que este versículo es de un gran aliento porque te dice: todo esto que estoy haciendo que no ves, todo esto que estoy trabajando en tu vida que no alcanzas a entender, todo esto, ¿no?, lo estoy haciendo básicamente para que tú puedas brillar en medio de una generación, dice, maligna y perversa. ¿Por qué Dios habla del mundo como una generación maligna y perversa? Porque hay mucha maldad en este mundo. Esa es la realidad. Porque muchas veces las personas quieren salirse con la suya y pasan por encima de los demás. Porque muchas veces las personas no actúan en forma justa con los demás. ¿Sí te ha tocado esto? De repente, ¿no? No mucho. Todo el tiempo. Pero además tú has sido partícipe de lo mismo. Tú muchas veces has hecho esto también. ¿Qué es lo que Dios dice? Te estoy preparando para que brilles en medio de esa generación. ¿Cuánto tiempo le tome a Dios hacerte brillar? El que tú necesites. ¿Cuánto puedes brillar? Tanto como le permitas a Dios. Pero quiero decirte que si tú le permites a Dios trabajar en tu vida brillará en una forma extraordinaria. Aún más, en un momento en el que las tinieblas literalmente se han adueñado de este mundo. ¿Qué tanto brillas? En medio de la pandemia, empecé a mandar unos mensajes todas las noches. Mandaba unos mensajes, ¿no?, unas pequeñas predicaciones para alentar a la gente. Y la verdad, yo no soy muy bueno para estas cosas, gracias a Dios por la vida de estos chicos que sí saben transmitir, que saben hacerlo todo, un equipo tremendo. Porque la verdad es que yo no. Y quiero contarte lo que en mi ignorancia hice. Me hice de un programita para poderme transmitir. Y entonces me puse un foco enfrente, no un foco, pero compré como un spot, yo no sé. ¿Eh? No era un aro. No, ojalá, eso llegué después. No, al principio estaba mucho más silvestre. Lo compré como una lámpara, pero así con LEDs, así, ya sabes, para que me iluminara. Y entonces puse aquello una noche y yo me sentía, bueno, yo dije, no, pues ya estoy para los Óscares. No, te voy a decir qué fue lo que sucedió. La cámara, al detectar tanta luz, ¿cómo dice eso? Cierra su apertura. Y tú sabes qué sucedía, que yo me veía cada vez más oscuro, ¿no? Me acuerdo que vi aquello y dije, no, pues de verdad no naciste para esto. Pero, ¿sabes qué es increíble? Cómo en medio de la oscuridad, cuando prendías aquello, la luz parecía una locura. Pero cuando yo prendía aquello con la luz encendida, pues no era nada extraordinario. Entonces, claro, cuando yo lo compré con la luz y todo, dije, oh, está bien, un poquito más de luz. Pero cuando aquello estaba oscuro, no te quiero ni contar cómo deslumbraba. Mi iniciativa no sirvió para nada.
Si a alguien le interesa un de estos, me dice, pues se lo regalo porque nunca lo pude usar. Pero, ¿sabes para qué sí me sirvió? Para entender una cosa. ¿Cómo brilla la luz en medio de la oscuridad? ¿Cómo la luz brilla en medio de las tinieblas? Es increíble. Y así es como Dios quiere que sea tu vida y la mía. Que brillemos en medio de una generación, dice, maligna y perversa. Hoy la gente se sorprende que vivas honestamente. ¿Cómo? ¿Vives honestamente? O sea, sí, sí. O sea, si haces tus pagos, no le robas a nadie. ¿Cómo? Eres un bicho raro, ¿no? Oye, esa es la realidad. Hoy en día vivir de una forma correcta es casi un acto revolucionario porque es algo sorpresivo para los demás. Nadie vive como debería. Por eso la Biblia se refiere a esta generación como maligna y perversa. Y dice, tú vas a brillar como luminar si tú me permites que haga el trabajo de convertirte en un discípulo mío. Déjame leerte el versículo anterior porque a lo mejor olvidaste este detalle. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Ok? Esa es la forma en la que quiere hacernos brillar. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí dice dos cosas maravillosas. Lo primero es asidos de la palabra de vida. La única forma en la que tú y yo podemos vivir de esta forma que estamos hablando es con la Biblia, no en la mano, sino en nuestro corazón y en nuestra mente. Hace tiempo veía la fotografía de una persona que estaba anunciando una Biblia y lo hacía así, ¿no? Como que no, para que no le tocara mucho, ¿no? ¿Sabes qué es increíble? No importa lo que tú toques o no de la Biblia. Hace un tiempo una persona, me acuerdo que llegué a su casa y tenía una atril, había puesto una atril grande, y tenía una Biblia de esas, ya sabes, para hacer ejercicio, ¿no? O sea, grande, con un peso importante. Le dije, oye, qué lindo, ¿y por qué tienes esto aquí? Porque de esta manera, la Biblia, ¿no?, tiene una presencia en mi vida. Le dije, mira, por lo pronto en tu gabinete, pero fuera de eso no sé, ¿no? No depende de eso, depende de qué es lo que en tu corazón esté sucediendo. ¿Sabes? Es increíble cómo tú y yo podemos asirnos de la palabra de vida y de esta manera, cada cosa que vivimos, vivirla por principios. Déjame hacerte otra pregunta hoy. Todas las cosas, todas tus actividades de hoy, todas las cosas que hiciste ayer, ¿las hiciste por lo que enseña la Biblia? ¿O por tu costumbre? ¿O porque así has aprendido a hacerlo? ¿O porque simplemente es lo que tu razonamiento te dicta? Cuando la Biblia dice asidos de la palabra de verdad, es de verdad sujetos con la Biblia, no así, así. Sujetándonos en la Biblia, con cada cosa que hacemos, sujetándonos de ella, utilizando las palabras de este libro para cada decisión, para cada cosa que hacemos todos los días. Imagínate por un momento que yo soy tu sombra espía, ¿no? Y que estoy caminando un paso atrás de ti todo el día, ¿no? Y cuando tú vas a hacer algo te pregunto, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué contestarías? Yo no soy tu sombra espía ni te puedo seguir, pero sí el Espíritu Santo. La pregunta importante es, ¿por qué haces cada cosa que haces? Hoy esta llamada que estoy haciendo ahora, la estoy haciendo por amor al Señor. Esto que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo siguiendo los principios que estoy aprendiendo. Quiero invitarte a que tomes las enseñanzas que tienes a la mano y que de verdad las pongas en práctica en tu vida. Entiendo que a muchos de nosotros nos puede gustar escuchar 18 predicaciones al día, ¿verdad? Estoy exagerando, pero 3 o 4 o 5. La pregunta importante es, ¿cuánto vives de cada una? Si tú escucharas una y la vivieras, te prometo que tu vida sería totalmente diferente. Pero cada cosa que tú y yo escuchamos, tenemos que apropiarla y tenemos que pedirle a Dios que lo convierta en una realidad en nuestra vida y que nos lleve a vivir por ello. De otro modo, las enseñanzas son vanas. La segunda parte de este versículo es extraordinaria. Dice, para que yo pueda gloriarme en el día de Jesucristo. ¿Sabes a qué se refiere el apóstol Pablo? Al tribunal de Cristo. Déjame contarte qué es el tribunal de Cristo. No es un juicio, no. El tribunal de Cristo es el lugar al que aquellos que le han entregado su vida a Jesús irán o iremos
para de esa manera recibir recompensa. Oye, ¿Dios nos da recompensa por lo que no hacemos? No, Dios nos da recompensa por lo que Él hace en nuestra vida. No por lo que no hacemos, no por lo que sí hacemos, sino Dios va a darnos recompensas eternas por lo que tú y yo le permitimos hacer en nuestra propia vida. Ese es el tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo es una introspección importante, porque imagínate delante de Dios revisar tu vida. ¿Has visto en las empresas que una vez al año llaman a las personas y les dicen, vamos a revisar cómo te fue en el año? Llegaste tarde 18 veces, faltaste 25, no, espero que no, faltaste unas cuantas, no cumpliste esos objetivos, qué sé yo, ¿verdad? Imagínate llegar así al tribunal de Cristo. No vas a llegar a que te echen en cara las cosas, sino vas a llegar a que te digan, porque hiciste esto, porque estas cosas que le permitiste hacer a Dios, que no son heno y hojarasca, sino piedras preciosas en las manos de Dios, te voy a dar una recompensa. Pero también la Biblia dice que ese será el último lloro y crujir de dientes. ¿Por qué alguien va a llorar en un momento en el que te van a dar recompensas? Entonces, oye, pues si estoy en la fila esperando, vengo a por mis cosas, ¿por qué voy a llorar? Porque allí verás todo lo que pudiste tener, que no tuviste, por tu falta de entrega. Y el apóstol Pablo aquí, mencionando eso, dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, yo espero que algún día, cuando esté frente al Señor en el tribunal de Cristo, Él pueda decirme, mira, estos son los frutos de Filipos, estos son los frutos de Corinto, estos son los frutos de Éfeso, y como consecuencia, estos son los frutos para tu eternidad. Yo les pediría un gran favor. Algún día yo voy a estar en el tribunal de Cristo. Y algún día me van a llamar la atención sobre G3:16 con eso. Espero encontrarme frutos. Espero no haber corrido en vano. Espero que todas estas predicaciones y todo esto realmente tengan un impacto en su vida que las transforme y que pueda hacerlos vivir de otra manera. Esta era la esperanza del apóstol Pablo, que mi trabajo en el Señor no sea en vano. Y en el fondo, cuando tú y yo lo hacemos para la gloria de Dios, nunca es en vano. Independientemente de los resultados, yo no puedo vivir sus vidas. Yo puedo orar, puedo preparar un mensaje, puedo preocuparme por tu vida, te puedo aconsejar cuando lo necesites, pero yo no puedo vivir tu vida. Lo que yo puedo hacer es servir al Señor a través de tu vida, con toda honestidad, asido de la palabra de verdad, y por otro lado, pues simplemente pidiéndole a Dios por ti. Tú tomas tus propias decisiones. Y tú y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esta expresión de libación básicamente es porque en las ofrendas se derramaba aceite sobre las ofrendas. Y Pablo dice, yo quisiera, ¿no?, incluso ser la libación de sus sacrificios. Es decir, que mi vida sirva para que ustedes puedan servir al Señor. Pero dice, sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo experimentaba lo mismo que experimentan todos los pastores. Por cierto, el otro día una persona me regañó y me dijo que en la Biblia no existe la palabra pastor, etcétera, etcétera. Le dije, bueno, ok, está bien. Las palabras que utiliza Timoteo, por ejemplo, o Pablo para Timoteo, son obispos y diáconos, ¿de acuerdo? La palabra pastor es algo más reciente que nosotros hemos puesto, así es que si quieren llamarme obispo o diácono, lo que pasa es que suena muy pretencioso. Mejor dígame por mi nombre, pastor, y listo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esto es muy importante porque cuando la gente busca un pastor, normalmente le busca porque tiene problemas, ¿no? ¿Quién de ustedes ha buscado a su pastor para contarle que le va de maravilla y que todo es increíble? Ni una mano. Ok, entendido. No, o sea, normalmente buscamos ayuda, ¿no? Buscamos un pastor. La Biblia dice que compartamos con quien nos enseña toda cosa buena. Es que deberíamos aprender también. Y sería una gozada para los pastores, ¿eh? Tener alguna cita donde te digan, oye, solamente quiero verte para contarte lo bien que me va.
uf, eso sería un bálsamo para la vida de su pastor. Pero, pero normalmente lo que nosotros hacemos es buscar ayuda cuando estamos en problemas, o cuando necesitamos un consejo, cuando estamos en una situación complicada. Esa es la realidad. Y aquí Pablo lo que decía es, no importa eso, pero lo que sí es que me quiero gozar con ustedes, ¿no? De todas las bendiciones y de todos los frutos que Dios pueda traer a sus vidas. Quiero decirte que no hay un mayor gozo, decía Pablo, que el ver a los hijos andando en la verdad. No hay un mayor gozo que cuando tú ves a las personas que están siguiendo a Cristo, ¿no? Lo hagan en espíritu y en verdad. Eso trae un tremendo gozo a la vida de tu pastor, o a la vida de quien te enseña, o a la vida de quien te rodea. Pero esto solamente puede venir cuando tú le has permitido a Dios que haga este trabajo extraordinario de producir el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando yo leo todas estas palabras, me imaginaría a alguien sentado en la sala de su casa, con una bonita vista, pensando en el futuro, pero no me imagino a Pablo en una cárcel, escribiendo con este nivel de optimismo hacia sus ovejas, con este nivel de gozo y de alegría hacia sus ovejas, y pensando cómo, aún en un ambiente en el que no había nada de qué gozarse, él podía gozarse en el trabajo de Dios en la vida de las personas. Qué maravilloso que tú y yo podamos disfrutar de esta manera, ¿cierto? Pero qué maravilloso además que Dios nos haya permitido ser parte de su trabajo, sirviendo a otros y de esta manera sirviendo a Dios, viviendo para otros y no para nosotros mismos, y de esta manera disfrutando del trabajo maravilloso de Dios. Hay una red social de estas, ¿no? Así, como hay Facebook y hay Instagram. Hay una que es profesional, se llama LinkedIn, ¿sí la han visto, no? Bueno, entonces ahí todo el mundo pone, ya sabes, no, pues de todos sus logros profesionales y la gente se pone la foto así que salga mejor. La otra vez vi una foto de una persona así, la mejor foto, ¿verdad? Porque pues, es un poco para venderse, ¿verdad? Y así sucede. Yo pensaba, qué curioso, porque realmente lo que Dios quiere, ¿no? Es algo muy distinto, ¿no? A mí me encantaría que algún día pudieran decir de mí, no que hizo tal cosa, no que prediqué en tal lugar, no que tuve un negocio, sino que algún día simplemente pudieran describir y así poner en mi lápida, siervo de Cristo. Te diría que si eso es una realidad, entonces Dios habrá logrado cumplir el plan que tenía para mi vida y ahí sí, nos vemos en el tribunal de Cristo. Ahí nos veremos a disfrutar y gozar y no a llorar por todas las cosas que Dios nos dará en aquel día. Aquí termina el mensaje, pero aquí empiezan sus decisiones. ¿Ok? Solo quisiera terminar de una forma un poquito diferente. Y es invitándote a ti que nos ves por internet, o a ti que estás aquí sentado, que has estado escuchando todas estas cosas, pero que quisieras que todo esto se convierta en una realidad en tu vida, aunque es la primera vez que escuchas de Cristo, o aunque es la primera vez que escuchas en estos términos de lo que Dios puede hacer. Quiero decirte que para que todo esto se convierta en una realidad, tú necesitas tener una relación personal con Dios. Hoy no estamos hablando de una religión. Hoy no estamos hablando de un concepto moral o incluso un concepto filosófico o espiritual. De lo que estamos hablando es de tener una relación personal con Dios. Hace poco hablaba con una persona y cuando le explicaba esto me dijo, yo tengo una relación con Dios. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo creo que es así. ¿Y qué opinaría Dios si se lo preguntáramos? Ah, pues no sé. Bueno, hace un tiempo recuerdo que una persona llegó y me dijo, oye, te quería hacer una pregunta. ¿Esta persona es amigo tuyo? Y pues mira, no tengo el gusto de conocerlo, pero si lo conociera probablemente sí seríamos amigos, pero es que no sé quién es. ¿Sabes qué increíble? Cuando tú y yo pensamos por nuestros conceptos religiosos o filosóficos o personales, que Dios seguramente tiene una relación con nosotros, cuando en realidad Dios ni siquiera nos conoce. Y esto tal vez te sorprenda, ¿cómo que Dios no me conoce? Dios conoce a todo el mundo. No, Dios sabe quién es cada persona y sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. Pero Dios conoce a aquellos
que simplemente lo invitan a ser parte de su vida como su Señor y su Salvador personal. El Evangelio de Juan dice algo maravilloso: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú tienes la posibilidad de ser hecho un hijo de Dios. ¿Qué repercusión tendría esto? La primera, tu eternidad. La segunda, tu felicidad. ¿Podrías vivir todo esto de lo que estamos hablando hoy? Pero lo más importante, podrías además estar con el Señor por toda la eternidad. Ese es el motivo por el que Jesucristo se hizo un ser humano. No se hizo un ser humano para crear una religión nueva. No se hizo un ser humano para darnos normas morales o de conducta o para ayudar a las personas, aunque lo hizo. Jesucristo se hizo un hombre siendo Dios mismo para pagar por tus pecados y por los míos. Y es por eso que la Escritura dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. La muerte de Jesucristo en la cruz tiene un significado muy profundo. Jesucristo murió pagando por nuestros pecados. No por otra cosa, sino por nuestros pecados. No murió pagando por los suyos, porque no cometió pecado. No murió pagando por sus errores, porque nunca se equivocó. Murió pagando por tus pecados y los míos, porque cometemos muchos pecados. Porque ofendemos a Dios en muchas formas y ofendemos a muchas personas que nos rodean en innumerables formas. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, para mí, de aquella cruz? Lo que quiere es que tú y yo entendamos lo que pasó. Que Jesucristo tomó nuestro lugar. Que se hizo un hombre para caminar el camino que tú y yo tendríamos que caminar. Que se hizo un hombre para morir en la cruz y pagar por tus pecados en lugar de que tú tengas que pagar por ellos. Cuando tú entiendes esto, cuando tú lo apropias en tu corazón, porque hay veces que tú y yo lo entendemos, pero lo tenemos que bajar a nuestro corazón. Cuando tú y yo lo apropiamos en nuestro corazón, es entonces que podemos invitar a Cristo a vivir en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Es entonces cuando podemos ser redimidos y salvados del pecado por la sangre de Cristo. Y es entonces cuando Dios puede tener una relación personal con nosotros, conforme la Biblia nos enseña. Hoy te quiero invitar a ti, que aún no has tomado esta decisión, que aún no has nacido espiritualmente de nuevo, que aún necesitas ser redimido y perdonado por Dios. Quiero invitarte a que abras la puerta de tu corazón e invites a entrar al Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tienes ya un rato escuchando la voz de Dios durante todo este mensaje. Tienes todo un rato escuchando principios de la Biblia que te hablan de cómo deberías vivir y no puedes vivir. Pero también has estado escuchando cómo Cristo puede producir en ti el querer como el hacer. Y hoy quiere producir en ti el querer venir a cuentas, el querer pedir perdón y el invitarlo a tu corazón como tu Señor y Salvador. Vamos a terminar con una oración. Si tú quieres invitar a Cristo a tu vida, el día de hoy te voy a pedir que sigas esta oración conmigo y que de esta forma le pidas que entre a tu corazón para siempre. Vamos a orar. Te pediría que cierres tus ojos por un momento, que inclines tu rostro como una señal de respeto y te pediría que repitas en tu corazón estas palabras. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mí. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por traerme hasta aquí el día de hoy. Y gracias, Señor, por haber ido a la cruz por mí. Hoy te quiero pedir que me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por todos mis pecados, por toda mi maldad, por todos mis errores,
Hoy, Padre, te pido que tú me perdones y limpies mi corazón de todo ello por la sangre de Cristo. Señor, hoy creo y confieso que Jesucristo murió por mí en la cruz. Y quiero aprovechar, quiero tomar ese pago para mí y pedirte que me salves eternamente del pago de mis pecados. Te pido, Señor, que tú entres a mi corazón como mi Señor y me tomes de la mano para llevarme por esta vida y a la eternidad. Te pido todo ello confiando únicamente en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si tú invitaste a Cristo el día de hoy a tu corazón, cuando tú lo invitas, Él entra a tu corazón, literalmente transforma tu vida. Te hace una nueva persona, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando dices que en el tribunal de Cristo la gente que no dio fruto, no se va a sentir, va a sufrir porque no tienen recompensas. A ver, una pregunta. Imagínate que tú estás en la fila. Te voy a poner un ejemplo, no quiere decir que sea así, ¿no? Pero imagínate que tú estás pasando por ahí y ves así la mesa y dices, wow, oye, todos esos regalos, todas esas, pues son para alguien, ¿verdad? Que tuvo una vida para el Señor. Mira, va a pasar a recibir sus recompensas. Ah, genial. ¿Y las mías? Y cuando volteas ves la misma mesa vacía. ¿Qué crees que esto produzca? Pues mucha tristeza, ¿verdad? Un profundo dolor. Un momento en el que diremos, caray, ¿por qué no tomé mejores decisiones? ¿Por qué no le entregué mi vida a Cristo? ¿Por qué no hice lo que me dijo? ¿Por qué no le obedecí? Bueno, la imagen del tribunal de Cristo, Dios nos permite verla para que tú y yo tomemos buenas decisiones ahora. No en el tribunal ya no hay decisiones que tomar. Ahí recoges poco, mucho o nada, ¿cierto? Pero eso depende de las decisiones que tomas hoy. Por eso Dios nos permite ver esa imagen, para que de esa manera tú y yo hoy tomemos decisiones correctas, ¿de acuerdo? Que puedan generar ese fruto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Internet? ¿Sí? A ver. María sí se está preguntando, María sí es mi esposa, pero no está aquí hoy. Entonces, dice que su pregunta es con el versículo de arriba comparado con los obispos y diáconos. no entiendo la pregunta, perdón. Justamente el versículo que pone es: sujetaos a vuestros pastores en todo porque esto agrada al Señor. Y la pregunta es sobre el versículo, que si se puede comparar con los obispos y los diáconos. Sí, en realidad sí, y la Biblia menciona pastores. O sea, hace un rato cuando les comenté que una persona me dijo que no, esa persona estaba equivocada porque la palabra pastor sí es usada en la Biblia, ¿de acuerdo? Y sí es usada, ¿perdón? En el libro de Isaías, de lo que te iba a decir, la persona que te reveló, sí existe la palabra pastores en la Biblia. Te voy a dar su teléfono para que lo regañes, ¿no? ¿No es cierto? No, por supuesto que sí. No, y en el Nuevo Testamento, en varias Sí existe, ocasiones. y habla de los pastores inútiles y todo, pero sí existe la palabra pastor en Claro. la Biblia. Claro que sí. Y en el Nuevo Testamento también. Ajá. Sí, por Sí, sí supuesto. existe. Sí, esta persona estaba confundida, entonces vino a regañarme Sí. por decirme que los pastores, todo, pero sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia o qué significa ser un obispo, un diácono, un pastor, todo esto? Pues lo explicamos muy rápido. Pablo se lo explicó a Timoteo y es muy fácil que tú y yo lo entendamos. La palabra obispo significa literalmente un sobrevedor, es decir, el que ve por encima. Eso no quiere decir que veas por encima del hombro, no es eso. Lo que la Biblia explica más bien es que un obispo es aquel que puede estar viendo por encima del rebaño para ver las necesidades concretas de la iglesia, ¿de acuerdo? Un obispo es lo que tú y yo llamaríamos hoy el pastor de una iglesia, ¿de acuerdo? Y él normalmente pues está sirviendo y está viendo cuáles son las necesidades de sus ovejas y se anticipa de esa manera a sus propias necesidades. A mí siempre me ha llamado la atención que hay gente que te dice, oye, qué bueno que diste hoy este mensaje, porque fíjate que yo me venía preguntando y ahora me quedó claro. Bueno, Dios estaba, ¿me entiendes? Anticipándose a esta necesidad que sabía que había en el corazón de alguien. Esto es un obispo. ¿Qué es un diácono?
Un diácono es básicamente lo mismo que un obispo. La única diferencia es que depende de un obispo. O sea, trabaja con un obispo. ¿Ok? Hoy en día, con el lenguaje moderno de las iglesias, sería un pastor principal y un pastor que no es el pastor principal o alguna cosa así. Pero en el fondo, el diácono hace prácticamente lo mismo que hace un pastor, que hace un obispo. Y de la misma forma, te diría que los requerimientos, cuando tú los ves en Timoteo, pues son básicamente los mismos o muy similares. ¿De acuerdo? Ahora, en términos de lo que hoy en día manejamos, hoy en día normalmente no llamamos a nadie obispo, ¿no? ¿Por qué no llamamos a la gente obispo? Pues porque la palabra obispo, sobre todo, y diácono, se han utilizado mucho con fines religiosos. Entonces, un poco, pues para no confundir a la gente, no utilizamos esas mismas expresiones, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, estamos hablando de pastores, ¿de acuerdo? Pastores que tienen o una responsabilidad total sobre la iglesia o una responsabilidad parcial en la iglesia y ayudando al pastor principal. ¿De acuerdo? Básicamente es así. ¿Ok? Estas son las únicas expresiones que hay en la Biblia. Cuando de repente escuchas por ahí el apóstol Juan Pérez, pues eso no tiene que ver con la Biblia, o cuando esas cosas, ¿no? En realidad la Biblia habla para nosotros de esas posiciones, obispo, diácono y pastor como consecuencia. ¿De acuerdo? Y sí, la Biblia habla de Jesús, por ejemplo, como el príncipe de los pastores, o sea, sí menciona muchas veces a los pastores. Esta persona estaba un poquitín confundida. Luego te vas a su teléfono para que le digas. Te equivocaste, no regañes a Ángel. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario, va a aparecer una cortinilla, ahora que terminemos la alabanza, va a aparecer una cortinilla donde hay una dirección de correo electrónico, hay un número de WhatsApp, y también hay, para que nos puedan contactar, y también van a aparecer algunos podcasts, ¿ok? En los que estas predicaciones son transmitidas, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, entonces vamos a permitir que pase. No, que la escuchen cantar. No los cortes todavía, deja que. Es que los quieren cortar a ustedes que están en internet, los quieren cortar ya. Pero yo quiero que escuchen a Tatiana todavía. El que se pueda quedar. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, Tatiana va a pasar entonces a compartir con nosotros otras alabanzas. Dime. Hay un micrófono, por favor, para que se oiga. En algunas iglesias manejan pastoras, pero en la Biblia no hay pastoras. Pues mira, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si vivimos conforme a lo que dice la Biblia o lo que dicen las corrientes humanísticas actuales. Yo he decidido vivir conforme a la Biblia y hago lo que dice la Biblia, ¿no? Oye, ¿la Biblia habla de pastoras? Pues no. No. Es más, al contrario. La Biblia lo que explica es cuál es el ministerio de una mujer dentro de la iglesia, que no es el ministerio de pastor o del líder, sino que es el ministerio de enseñar a otras mujeres, ¿no? Conforme a la Escritura. Me llama la atención porque hay una parte que menciona que dice que enseñen a las jóvenes, ¿no? Para que sean buenas esposas, para que sean buenas madres de familia, para que es lo que el contexto nos enseña, ¿no? Y lo que me llama la atención es que hoy hablamos mucho de pastoras, pero de repente no nos damos cuenta y no valoramos la labor de mujeres que todos los días están con la Biblia enseñando a otras mujeres a hacer aquello que Dios les ha llevado a hacer, ¿no? Y no lo mencionan. Y esto no es un término ni feminista, ni machista, ni toda esta parafernalia que hoy tenemos alrededor de estas cosas, no. Simplemente Dios definió de una forma distinta los ministerios. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí los dejo con Tatiana. El que se quiera ir, pues puede apagar la computadora. Y ustedes no se pueden salir. No, el que se quiera salir también. No se pueden salir. Público cautivo. Maestro, necesito de un milagro. Toma hoy mi vida, mi
Tiempo que no veo la luz del día, yo ya siento enterrada mi alegría y puedo ver mis sueños cancelados. Ahora escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, yo me siento enterrada mi alegría. Puedo ver mis sueños cancelados. Pasado escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. De 4 días revivió. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la vida misma, la fuerza de mí. Eres el Hijo de Dios, te levantas a vencer. Señor, en mí, escucha llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi resucita mis sueños, transforma mi vida, haz un milagro en esta hora, llévame hacia afuera, mueve mi piedra y llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, El día de hoy tuvimos un tema con el proyector que no nos permitió tener las letras. A partir del próximo domingo ustedes van a poder ver las letras para poder ir siguiendo la canción y cantarla si quieren, ¿ok? Esta canción casi no le gusta a Ángel, por eso la voy a cantar. Porque no le gusta.
por salvarlo. Nadie en el mundo pasó dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra no vio. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina, único y verdadero, último y primero. Todo pagó el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, son el mal, y en su mundo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. La presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, León invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, Santo de Israel. Su ADN tiene el misterio de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo. Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él, Espíritu Santo, hasta de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias por esa última canción. Debo reconocer que sí, me gusta muchísimo. Tatiana lo sabía y muchísimas gracias por cantarla. Sabes, me encanta la letra de esa canción porque habla mucho, creo que tanto Resucítame como esta canción que acaba de cantar Tatiana, hablan mucho en su letra de lo que hemos venido platicando en la predicación. Es decir, la necesidad de vivir para la gloria de Dios, de hacer todas las cosas para la gloria de Dios y no para la nuestra. Uno de los motivos por los cuales invité a Tatiana que esté con nosotros es porque independientemente de que tiene una voz privilegiada, ya la han escuchado, o sea, es casi como la mía, pero aparte de eso, ella utiliza todo esto para la gloria de Dios y no para su gloria personal, ¿ok? Y así es como tenemos que vivir nuestra vida, viviendo siempre para la gloria de Dios.
Gracias por todo, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias. Gracias.